Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a hacer un apunte sobre la Odisea. Este sí es en el cuaderno de apuntes. Entonces, bueno, ustedes ya tienen una idea porque lo comenzamos a leer, pero ahorita vamos a apuntar algunos de los datos más importantes y les voy a explicar sobre todo la estructura y el tipo de narradores que hay en este poema épico. Entonces, bueno, primero vamos a empezar con la ficha bibliográfica. ¿Qué es una ficha bibliográfica? Es una ficha, puede ser un papelito o en computadora, donde se incluye la información básica acerca de cualquier obra literaria. Entonces, se incluyen algunos de estos datos. Por ejemplo, el autor de la Odisea, ya sabemos que es Homero, obviamente de Grecia, ¿sí? Aunque ya comentamos acerca del misterio que rodea a Homero, que, bueno, se crea como incluso un mito en torno a Homero y su existencia. No se tiene mucha información acerca de este personaje, pero sí se tiene cierta certeza acerca de que la Ilíada y la Odisea son dos obras que, pues sí, que escritas por la misma persona. Aunque recordemos que muchas de las historias que incluyen ambas obras, tanto la Ilíada como la Odisea, forman parte de la mitología. Es decir, no quiere decir que Homero haya inventado a estos personajes, lo que él hace es tomar estas historias que forman parte de la cosmovisión del pueblo de Grecia, ¿no? Y las pone por escrito, en la forma de un poema épico. La Odisea, su precuela es la Ilíada, es decir, primero viene la Ilíada, que es la historia de la guerra de Troya. Se llama Ilíada, la Ilíada, porque Troya es el nombre romano que se le da a la ciudad, pero en nombre griego es Ilión, es la ciudad de Ilión. Ajá, entonces por eso es la Ilíada. Odiseo, el protagonista de la Odisea, fue uno de los guerreros de los aqueos. Recordemos que aqueos es el pueblo de Grecia, ¿no? Uno de los aqueos que fue a combatir en Troya para tomar y vencer a la ciudad de Troya. Época en la que se sitúa, ¿sí? No quiere decir época en la que se publica o en la que surge este libro, sino los acontecimientos que nos están narrando, o sea, la guerra de Troya y el posterior regreso de Odiseo, ocurre a partir de 1174, más o menos en este año iniciaría la guerra de Troya antes de Cristo. En adelante, ya dijimos que el tiempo completo de las dos obras, de la Ilíada y de la Odisea, son 20 años. 10 años de la guerra de Troya y luego 10 años de el regreso de Odiseo hacia Ítaca, su patria. Entonces, la fecha de publicación, lo pongo aquí entre comillas porque no es que se publicó por una editorial, ¿no? Pero más o menos se calcula que fue escrito la Odisea, más o menos, no hay ninguna certeza al respecto, hacia 650 antes de Cristo. Entonces, si hacemos aquí pues el cálculo, son 540 años, me parece, de diferencia, ¿no? Entre los acontecimientos que está narrando y el momento en el que Homero se propone escribirlos. Entonces ahí hay una distancia temporal de 5 siglos, es mucho tiempo. Y por último, el género es la epopeya, que ustedes ya tienen las características. Ahora, datos más precisos. En la versión original, esta epopeya está compuesta por 24 cantos. Acordémonos que los cantos son como los capítulos, el equivalente de un poema épico a un capítulo. Y en total, todos estos 24 cantos están conformados por 11.600 versos. Acordémonos en poema, ¿no? En verso, un verso es una línea de un poema, ¿sí? Entonces, además está escrito en verso, por ser una epopeya, ¿sí? Bueno, y como lo dice su nombre, la Odisea, su protagonista es Odiseo. Ustedes, si quieren, pueden imprimir la imagen que quieran en internet o hacer un dibujito, no tiene que ser tan profesional como este, o solo escribir, ¿no? Que el protagonista es Odiseo. Ahora, Odiseo se le conoce con dos nombres, también ustedes lo van a escuchar como Ulises. Ulises es el nombre que le dieron los romanos una vez que, bueno, todos los dioses, por ejemplo, muchos de los héroes de la mitología griega tienen también un nombre que le dieron los romanos, ¿no? En latín.
sería Ulises, pero originalmente es Odiseo. Hay muchas preguntas acerca del origen etimológico del nombre de Odiseo. No se llama Odiseo por ser protagonista de la Odisea, al revés, se llama la Odisea porque su protagonista es Odiseo y se cree que quiere decir hijo del odio. Entonces habría varias interpretaciones en torno a esta idea, hijo del odio, ¿no? Y todo lo que le ocurre a Odiseo. O sea, quizás Odiseo, parte de lo que es, de la persona en la que se convierte a través de este viaje, pues parte de ello es porque no está, pues es odiado por algunos dioses, como ya leímos. Y bueno, Odiseo es un aqueo y es rey de la isla de Ítaca. Odiseo es hijo de Laertes y de hecho en Grecia, o sea, los apellidos varias veces van a ver en la versión que estamos leyendo que se refieren a Odiseo como el Laertiada, ¿sí? Y Laertiada quiere decir simplemente hijo de Laertes. Entonces, bueno, él es el padre de Odiseo y Odiseo es padre de Telémaco, otro personaje importante en la Odisea, y esposo de Penélope. Bueno, pausen el video para copiar la ficha bibliográfica. Y ahora pausenlo para copiar estos datos acerca del protagonista. Okay. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la estructura. Es una estructura muy especial, incluso innovadora para la época. Entonces vamos a utilizar algunos términos técnicos. Y aquí lo que yo quiero es que tengan dos colores distintos para estos dos temas, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar. La estructura, es decir, ¿cómo está organizada la Odisea? ¿Cómo nos la van a contar? Tiene una estructura cuyo nombre formal es in medias res, que lo que quiere decir es básicamente en medio de la historia, es decir, la narración comienza en medio de la historia. Y ahí empiezan las confusiones, ¿no? ¿Cuál es la distinción, la diferencia entre narración e historia? Que no todas las historias comienzan desde el inicio, ¿no? Y pues no, aquí vamos a empezar a ver esta distinción entre estos dos términos. El primero es historia y el segundo es la trama. ¿Qué es la historia? Son los acontecimientos que ocurren, el contenido. Imaginémonos que si nosotros tenemos un vaso, el agua o el líquido que esté en ese vaso, ¿no? La bebida sería la historia, es el contenido. Y obviamente estos acontecimientos ocurridos, pues al situarse en el tiempo normal, ¿no? Tienen un orden cronológico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de historia, sí vamos a hablar de ese orden en el tiempo. ¿Qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final? Pero, por otro lado, tenemos la trama. Y la trama es el orden y la forma de la narración, es decir, el cómo se nos van a contar estos acontecimientos. Entonces, volviendo a nuestra metáfora del vaso, ¿sí? Si la historia es el agua que contiene ese vaso, el vaso es la trama, ¿sí? Ahora, trama, de hecho el término tiene un origen muy interesante, tiene que ver con hilos. Entonces, ustedes imagínense, creo que esto está mejor que lo del vaso, imaginen que la historia es un estambre, ¿sí? Un hilo. Y entonces, la trama es el tejido que se hace con ese hilo, se hace una estructura. Entonces, la trama es el orden en el que se nos va a contar esta historia. A veces puede ser que coincidan, es decir, que se nos va a contar en el orden en el que ocurrieron. Pero en el caso de la Odisea, como ya empezamos a ver, hay varios saltos en el tiempo. Esto quiere decir que la trama en sí no comienza por el inicio, sino en medio. De todos estos acontecimientos que duraron 10 años, va a empezar en medio. En realidad no es en medio, o sea, a los 5 años, es ya casi hacia el final. Pero bueno, sigue siendo la estructura in medias res. In medias res, o sea, que empieza en algún lugar a la mitad, o entre el inicio y entre el final. No tiene que ser exactamente la mitad. Y en toda esta historia, ¿quién nos la va a contar? Pues vamos a tener dos voces narrativas. Porque acuérdense que epopeya, género narrativo, tiene que tener una voz narrativa. Está pensado para que se nos cuente a través de
un narrador. Y tenemos, en primer lugar, un narrador omnisciente. Así es como comienza la historia. ¿Qué quiere decir omnisciente? Es un narrador capaz de tener como una imagen general de la historia y de contárnosla de forma neutral, ¿no? No es un personaje, no pertenece a la historia, y en algunos casos es capaz también de describirnos los sentimientos de los personajes, que ya hemos visto ejemplos de eso, ¿no? Lo sabe todo el narrador omnisciente y no es un personaje, está fuera de la historia, es una voz fuera de la historia, una voz neutral. Y está en tercera persona, ¿sí? O sea, él, ella, ellos nos está contando la historia de él, de Odiseo y de quienes lo rodean, en tercera persona. Y el segundo narrador sería protagonista. El mismo Odiseo, aquí vamos a agregar eso. Odiseo nos cuenta su historia en un momento. Y cuando termina de contar esta historia, vuelve al narrador omnisciente. O sea, primero es narrador omnisciente, después una parte protagonista y después vuelve al narrador omnisciente. Y este está en primera persona, habla de él mismo. A mí me pasó esto, yo hice esto, yo, ¿sí? Bueno, copien esto y ahorita vamos a pasar a el dibujo. Páusenlo para copiarlo. Cuando terminen lo reanudan el video. Ok. Bueno. Entonces ahorita se ve muy confuso, se los voy a explicar, ¿sí? Primero vamos a ver la historia, que es este color como cafecito, ¿no? El mismo que usé yo aquí. Usen estos mismos colores. Entonces, la historia de la Odisea, es decir, en orden cronológico, iniciaría en Troya. ¿Sí? La guerra de Troya duró 10 años. Esto es la Ilíada. Esto se nos cuenta en la Ilíada, no en la Odisea. Vamos a ponerlo para que no haya confusiones al respecto. Ilíada. ¿Sí? Bueno, la historia que nos narra la Odisea comienza al final de la guerra de Troya, ya cuando Odiseo, en su embarcación con su tripulación y todos los demás aqueos, Menelao, etcétera, ¿no? El rey de Esparta, el rey de Atenas, etcétera, parten de Troya, ¿no? Que Troya es continental, no es una isla, y parten. Y bueno, lo que le pasa a Odiseo es que desde el inicio su trayecto pudo haber sido mucho más sencillo, pero se le presentaron una serie de obstáculos, ¿sí? Entonces, sigan aquí el puntito. Aquí empieza. Esta es la historia de la Odisea, la historia. Se topa con muchos obstáculos, incluyendo a Polifemo, de quien leímos hace poquito, hasta que llega a Ogia, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le toma este trayecto desde las playas de Troya hasta la isla de Ogia? Pues aproximadamente unos 2 años y medio, ¿no? Y después, en la isla de Ogia, donde está la ninfa Calipso, que recordemos que está profundamente enamorada de Odiseo, él está 7 años, ¿sí? Pero eso solo nos lo mencionan. De estos 7 años, solamente nos cuentan una parte, ¿no? Un día, 2 días, 3 días, cuando mucho, ¿sí? Y bueno, después hay este consejo entre los dioses, del que ya leímos, en el que deciden que por fin ya van a dejar que Odiseo continúe con su viaje, que pueda regresar a Ítaca, ¿sí? Entonces, de la isla de Ogia, él sigue su camino, llega igual al país de los feacios, tiene alguno que otro obstáculo y por fin logra llegar a Ítaca. Esa es la historia. El inicio, las playas de Troya, todos los obstáculos y después finalmente la llegada a Ítaca, una línea recta, ¿sí? En orden cronológico. Ahora, ¿cómo se nos cuenta? La historia empieza precisamente aquí, en la isla de Ogia, cuando Odiseo está con Calipso. Este es el inicio de la narración. Por eso es in medias res. De este punto de partida al final, la historia comienza en algún punto medio, ¿sí? Entre los dos. Entonces aquí inicia la historia y vamos siguiéndolo. Nosotros ya leímos cómo Odiseo sale en esta pequeña balsa y se tiene que enfrentar nuevamente a la furia de Poseidón,
que evidentemente está enojado con él, aunque todavía no sabemos por qué, y esa tempestad que le manda hace que llegue como náufrago, por suerte, a la isla del país de los feacios, ¿sí? Y bueno, en esta isla es recibido por el rey Alcino, el rey de los feacios, y aquí es donde Alcino sospecha, ¿no?, que es un huésped especial, que no es cualquier persona quien llegó a su palacio, y le implora, le pide que cuente su historia. Y entonces Odiseo ya revela que es Odiseo, uno de los grandes guerreros de Troya, y aquí es donde hay un cambio de narración, empieza en primera persona a narrar Odiseo. Ahora, ¿qué es lo que nos va a narrar? Sus recuerdos. Y entonces inicia un movimiento narrativo que se llama analepsis. La analepsis, en inglés flashback, quiere decir cuando en una historia nos cuentan algo que pasó antes a partir de ya sea recuerdos o de una interrupción narrativa, ¿no? El narrador decide comenzar a contar algo que ocurrió antes, ¿sí? Entonces Odiseo toma la palabra y empieza en primera persona a recordar. ¿Y desde dónde empieza a narrar? Desde aquí, desde que sale de Troya y nos cuenta todo lo que le pasó aquí. Entonces por eso, 1 llega al país de los feacios, 2 y luego cuenta todo lo que le pasó aquí, en un movimiento de retroceso, nos cuenta lo que ocurrió antes, ¿sí? Entonces, bueno, nos cuenta todos estos obstáculos, incluyendo Polifemo, todos los monstruos a los que se tienen que enfrentar, la parte de acción de la Odisea, donde ocurre la mayor parte de las aventuras que vive Odiseo son aquí, ¿sí? Y finalmente termina contándole a los feacios cómo es que llegó a Ogia con Calipso, les cuenta esa parte de la historia y cómo es que llegó después con ellos, ¿sí? Después aquí es donde termina la narración en primera persona, es todo el recuerdo, vuelve a ser narración en tercera persona y ese narrador omnisciente nos cuenta el trayecto de Odiseo desde el país de los feacios a Ítaca, que ya es cercano, se tienen que enfrentar algunos obstáculos y el obstáculo final es poder recuperar su trono, porque recordemos que en Ítaca hay un obstáculo más importante que son los pretendientes que quieren usurparlos, casarse con Penélope y a través de ella heredar el puesto de reyes y todas las propiedades de Odiseo, el puesto de rey, perdón. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el movimiento, términos importantes que tienen que aprenderse, diferencia entre historia, lo que se nos cuenta, y trama, el orden, la manera en la que se nos cuenta, la manera en la que se narra, que hay 2 voces narrativas distintas y que la voz en primera persona del singular, el protagonista, narra en un movimiento de analepsis, de retrospección, contando lo que pasó antes de que llegara al país de los feacios. Entonces, bueno, no les tiene que quedar exactamente así. Vean, pueden repetir el video varias veces, pero sí les voy a pedir que hagan su propio dibujo de la estructura de la Odisea. Y lo que sí tienen que tener es estos 2 colores diferentes. Aquí no se nota tanto, pero es como el café, ¿no? Que es la trama, que empieza desde Troya y es en orden, ¿no?, hasta Ítaca. Y por otro lado, la trama, que empieza en medio, in medias res. Bueno, cualquier pregunta, por favor, pónganla en el post de hoy en Google Classroom para que se las pueda resolver lo antes posible. Y de nuevo, no tienen que imprimir estas imágenes, ustedes pueden, si quieren, hacer puros monitos de palitos, imprimir si quieren, sí, de internet, o sea, lo que quieran, pero sí que es un esquema con dibujos para que visualmente puedan ver como esta estructura interesante. Bueno, adiós.